Somos Roberto Benítez y Raúl Costa, un sanjuanino y un cordobés. Un médico y un abogado, y te invitamos a compartir 7 minutos de historia. Siete minutos de historia. Lo que no te contaron. Es increíble ponerse a pensar en las cosas que habrían ocurrido de distinto modo en la historia si tan solo la información hubiera llegado en tiempo y forma a quienes debían llegar, a quienes debían tomar decisiones. Es que las noticias llegaban con mucho retraso, con una especie de delay muy pronunciado, que en ocasiones llevaba semanas o meses, según el caso, en ser conocidas, y mientras tanto se seguía como si nada. El mejor ejemplo de esto que estamos relatando es lo que pasó con Mariano Moreno, a quien envían a Londres en una supuesta misión diplomática, y ocurre que apenas zarpa el barco, a los pocos días y luego de sufrir fuertes descomposturas y mareo, muere en alta mar. Pero acá no se enteró nadie. Claro, y él nunca supo que apenas partió, a su esposa Guadalupe le llegó una nota anónima advirtiéndole que en pocos días sería viuda. Es que era un secreto a voces que lo querían matar. Y ella nunca supo, sino hasta casi 3 meses después, que su esposo había muerto apenas iniciado el viaje y que su cuerpo se encontraba en el fondo del mar envuelto en una bandera inglesa. En el interín, Guadalupe llegó a escribirle al menos 9 cartas que luego se conocieron y hoy se conservan, relatándole lo que pasaba políticamente aquí, las maniobras que se iban urdiendo en su contra y siempre, sobre todo, en las primeras, expresándole su amor y su deseo de éxito en la misión. Así, conforme iban pasando las semanas, continuó escribiéndole, siempre con muchísimo amor, y agregando por ahí algunas escenitas de celos, ¿no? Diciéndole, por ejemplo, que se porte bien, que no ande ninguna inglesa con alguna inglesa por ahí. Y por supuesto, que no se olvide de ella y que no se olvide de volver. Eso es lo que le decían las cartas. Pero ¿qué pasaba? Que al escribir la primera carta, Moreno ya estaba muerto, es decir, todas fueron escritas con su esposo ya fallecido. Es que el viaje duraba largas semanas y fue un tiempito después de arribado que Manuel Moreno, el hermano de Mariano, que también había ido en el barco, enterado de las cartas, le hace saber a su cuñada de la muerte y de todo lo que había sucedido. Qué increíble, ¿no? Hoy nos cuesta pensar en estas cosas, con la inmediatez que tiene la información actualmente. Y otro ejemplo lo podemos encontrar cuando se produjo la primera invasión inglesa. Fíjate que cuando la noticia llegó a Gran Bretaña, el diario de mayor circulación de Londres puso la noticia en la tapa, expresando con un tono triunfal lo fácil que había sido conquistar Buenos Aires, la escasa resistencia que habían tenido de parte de los lugareños. Entonces los ingleses festejaron la noticia y resulta que al momento de publicarse la misma, el mismo día, acá en Buenos Aires, Beresford ya había sido echado a patadas de esta tierra y la invasión ya era un completo fracaso. Claro, habían pasado semanas. Sí, exactamente, Beresford, el que había perdido un ojo en Escocia. Es que los ingleses habían subestimado la posible resistencia de Buenos Aires. Enviaron pocos hombres y si bien los primeros días tomaron fácilmente la ciudad, a poco que se produjo la reorganización de fuerzas, fueron desalojados del poder. Pero claro, ahora la noticia había viajado en barco, único medio, por otro lado, de llegar a Europa entonces. De modo que, al mismo tiempo, allá se festejaba una ocupación que finalmente duraría tan solo 46 días y acá se festejaba una reconquista, en este caso por parte del pueblo de Buenos Aires. ¿O acaso de lo que pasó con Facundo Quiroga, que lo envían desde Buenos Aires al norte a solucionar un conflicto político que había entre Tucumán y Salta, entre los gobernadores Alejandro Heredia y Pablo Latorre? Y aproximadamente un mes después de haber partido, al llegar a Santiago del Estero, se entera por el gobernador de allí que el conflicto ya había terminado, que se había impuesto Heredia, que habían asesinado a Latorre y por ende se había terminado la cuestión, al menos provisoriamente, entre las dos provincias. Lo que le hace retornar a Buenos Aires casi 2 meses después de haber partido y sin siquiera llegar a destino. Yo diría que estaba a mitad de camino, ¿no? Sin poder cumplir, por lo tanto, la misión encomendada. Y este delay en las noticias del que hablamos, es lo que le hace encontrar la muerte a la vuelta en la famosa emboscada de Barrancallaco.
En ese momento, Felipe Ibarra, el gobernador de Santiago del Estero, le ofrece una guardia advirtiéndole que había rumores de que querían asesinarlo, que se cuide, a lo que Quiroga se negó, confiando excesivamente en sus fuerzas y negándose a aceptar una escolta, al menos para atravesar Córdoba, que era donde el rumor estaba instalado. Si las noticias hubieran llegado más rápido, Quiroga no habría hecho tantos kilómetros, por empezar. No habría pasado por Córdoba. Tampoco lo habrían asesinado, al menos no allí, en ese lugar y en ese momento. Qué bárbaro, ¿no? Y así podríamos continuar con un montón de episodios más. Es inimaginable pensar cuántas cosas habrían cambiado su curso si tan solo las noticias hubieran llegado en tiempo y forma a quien debían llegar.